Muy buenas tardes. Tenemos el placer de estar con el maestro Daniel Hidalgo, pianista, que va a participar en el concierto de piano improvisado, bajo la dirección del doctor Guillermo Villarreal, que también nos acompaña en esta ocasión, con la finalidad de conocer un poco más la obra del maestro Eugenio Toussaint en su concierto para piano improvisado. Muy buenas tardes y bienvenidos, maestros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario. Pues yo quisiera preguntar acerca del concierto en sí, pero quisiera comenzar preguntando cómo aparece el jazz en la escena sinfónica, si nos pudieran mencionar acerca de esto. Claro que sí, bueno, pues voy a meter mi cuchara para empezar. Por favor. Definitivamente hay un punto muy importante que también se ha creado un mito con respecto al jazz, y es que el jazz tiene dos orígenes muy importantes, muy fuertes. Por supuesto, la esclavitud de la raza afroamericana, ahora ya afroamericana, en los Estados Unidos, en el norte del continente, pero la otra parte que es extremadamente importante es toda la carga armónica de la música europea. Entonces, esas dos partes confluyen en el continente norteamericano y crean una música fascinante, ¿no? Con unos elementos que no se dio en ningún otro lado. No se dio en África, no se dio en Europa, se dio en Norteamérica. Solamente, ¿no? Es el único lugar donde se gestó este cruce de culturas que generó, según mi perspectiva, un género nuevo en el planeta que, pues ahora sí que llegó para quedarse y que ha tenido una expansión extremadamente fuerte. Entonces, esa es la razón por la cual evidentemente en algún momento iba a dejarse ver en la música sinfónica el jazz, teniendo como un primer conato de ejemplo una ópera de Scott Joplin, que es Tremonisha, pero que todavía no tiene los elementos esenciales del jazz, que es el blues, la famosa escala blues y la improvisación. Esto se empieza a sentir apenas en pues, las obras del famoso George Gershwin. Oye, Muy maestro, bien. una pregunta. Disculpa, ¿qué opinas, por ejemplo, del segundo movimiento del concierto para piano de Ravel? Qué bueno que lo mencionas, maestro, porque hay una anécdota muy importante de Ravel. Eh, no solamente en ese concierto, sino en el cuarteto, creo que es el cuarteto 2. Lo que pasa es que lo compuso Ravel mientras vivía en Nueva York. Y atrás de donde vivía, del departamento donde vivía, había un club de jazz. No sé cuál era el club de jazz. Entonces ese segundo movimiento de ese cuarteto lo hizo bajo la forma del blues, casualmente. Wow. Entonces, evidentemente Ravel tenía una influencia muy grande del jazz, sin que sea el elemento de la improvisación, pero el resultado sonoro final lo absorbió muy fuertemente. Entonces, eso opino del segundo movimiento del concierto también. Por supuesto que tiene una carga muy fuerte del jazz, porque Ravel se enamoró del jazz fuertemente. Y al revés, Ravel también ha sido una influencia muy grande en los grandes jazzistas del universo, ¿no? Del universo sonoro del jazz, como Chick Corea, Keith Jarrett, Herbie Hancock. Todos hemos sido influenciados por Ravel, Bill Evans, por ejemplo. Sí, disculpa que me emocioné, maestra. Es que estoy No, adelante. emocionado aquí platicando con ustedes. Eh, eh, y ahora, por ejemplo, yo me acuerdo, en Blas Galindo existe un concierto para guitarra eléctrica y orquesta. Loquísimo. Sí, sí, sí. Eh, pero efectivamente estoy tratando de pensar en algún compositor mexicano que explorara de ladito el blues, el jazz, y no tengo en mente a nadie. No, Es la digamos que primera. ese es un buen ejemplo del concierto de guitarra. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en Bellas Artes y realmente no tuvo mucho auge, mucho éxito, digamos, no es porque sea una mala obra, sino simplemente era un intento, pues para mí fallido, ¿no? De esa fusión de ambos mundos
no tenía Blas la profundidad en el ámbito del jazz o de la música popular, que es lo que trataba de hacer, ¿no? No digamos como comparado con Moncayo. Moncayo sí lo tenía. Entonces Moncayo podría ser un poquito un roce más con ese ámbito sin llegar a ser el jazz, ¿no? Está más cercano. ¿Y cómo en Claro. qué obras de Moncayo notas que existen esos elementos ya más cercanos, Pues digamos? mira, bueno, pues la más famosa, pero también tiene un trío para flauta, violín y piano, que no es tan famoso según yo, y que sus acordes son abordados desde un punto de vista muy vertical como sucede en el jazz, no tan horizontal como sucede en la polifonía sinfónica, ¿no? Sí, Entonces se ve un esquema armónico muy cuadradito, como sucede en la música folclórica y como sucede en el jazz. Moncayo está un poco más recargado en el folclore, pero el folclore tiene un contacto muy directo con el jazz también. sí, así es. Sí, muchas veces el folclore, pues bueno, viene precisamente de la música del pueblo, ¿no? De cada región. Exactamente. Entonces, hay Sí, ahí los puntos de contacto, ¿no? exacto, sí. Sí, y bueno, ¿tú piensas que aquí en México existe algún personaje en el sinfonismo de la primera mitad del siglo XX como Gershwin en Estados Unidos? ¿Algún autor? Pues hasta donde yo conozco, creo que no existió, desafortunadamente. Existen algunos intentos de arreglistas más que nada, ¿sí? Tratando de hacer colores como esto. Hay anécdotas muy curiosas de Manuel M. Ponce, por ejemplo, que era súper juguetón, ¿no? Con estas cosas y entonces de repente hacía una obra al estilo Schubert, la presentaba como Schubert y todo el mundo pensaba que era Schubert porque él era genial, ¿no? Entonces la gente sí se la tragaba, ¿no? Entonces Ponce también tiene un poquito ese color que es un color que lo adquirió más que del jazz de Bartók, por ejemplo, ¿no? Con su famoso preludio trágico, ¿no? Para piano de Ponce, ahí ya se ven unos colores, pero que más bien a mí me dan idea como más del jazz más contemporáneo, ¿no? O sea, estaba hasta avanzado, ¿no? Oye, Entonces, estoy pensando en algo, disculpa, Daniel. Por ejemplo, el maestro de piano de Carlos Chávez, Pedro Luis Ogazón, hizo una serie de conciertos con sus alumnos cuando Chávez era alumno de piano de la obra completa de Debussy. Seguramente hay algo de Debussy en Chávez. Eh, para ti, ¿qué compositores te acompañan y están contigo a manera de citas en tus obras? pues es una muy buena pregunta. Por supuesto que Chávez es uno de ellos porque pues en la formación académica uno toca bastante música mexicana, afortunadamente, y que hay un repertorio muy vasto. Chávez sería uno de ellos, por supuesto. Ponce, definitivamente, fuertemente. En un sentido más contemporáneo, Manuel Enríquez, eh, con unos colores más extravagantes, pero también dentro de toda esa extravagancia hay ciertas cosas que uno puede extraer, ¿no? En el sentido más tradicional de la extracción de influencia, ¿no? De lo que te acompaña, pero Chávez sería uno de ellos, por supuesto que definitivamente, Silvestre Revueltas, fuertemente, hablando de compositores mexicanos, ¿no? Son los que más fuertemente me hayan influido, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Tanto composicional como improvisacionalmente. Y en el contexto del jazz, de tus colegas, ¿a quiénes llevas contigo cuando tocas? Bueno, por supuesto, uno de mis grandes ídolos al principio, cuando yo inicié en todo esto del jazz, era Eugenio Toussaint, definitivamente, ¿no? Que tenía la formación clásica y era y fue y sigue siendo para mí uno de los grandes músicos de nuestro país, que lograron cosas que todavía no muchos han logrado, o muy pocos, como una proyección internacional por sus logros artísticos, ¿no? No por quien conocía, no
pues, la producción, no, sino porque él se lo ganó por su genialidad como artista, ¿no? Él logró una cosa que pues ningún otro mexicano ha logrado, que es, hay un compendio de la música de jazz a nivel mundial que son los llamados Real Books, que son las colecciones de los estándares, de los temas famosos. Y en esos Real Books solamente aparece la obra de un mexicano que es Eugenio Toussaint. Es un gran honor que sea así, ¿no? Es el único que lo ha logrado. Ya ahorita ya tenemos otro gran talento mexicano que está en la escena, incluso ya más fuertemente hasta que Eugenio, Antonio Sánchez, baterista también de la Superior. Eh, pero en los Real Books tal cual, solamente aparece una obra de Eugenio Toussaint. Es el único ¿Y habrá, mexicano. y habrá posibilidad de tener un real book de puro mexicano? Esa ha sido una de mis grandes luchas contra las compañías editoras, ¿no? de música, y uno de mis grandes sueños. Ojalá, porque hay muchísima obra. Y qué bueno que lo mencionas porque mucha de esta obra se pierde en México, en nuestro país, porque no hay registro ni de disco ni de libro. Y Sí, quizá muchas obras sinfónicas al estilo de jazz, lo que preguntabas, Beania, al principio, existen, pero no las conoceremos a lo mejor nunca porque a lo mejor se perdió hasta la partitura o la grabación, no, o no existe ninguna grabación, porque no Claro. tenemos ese hábito como sucede en Estados Unidos, ¿no? claro. Sí, yo creo que por eso es tan importante y estamos todos en la lucha de tener plataformas donde podamos rescatar la música, promoverla y difundirla, porque tenemos verdaderas joyas que pues es una lástima que no se conserven, ¿no? Cada país defiende mucho sus obras como parte de su identidad y yo creo que debemos de apostar por eso, por lograr Totalmente, algo. totalmente de acuerdo, ese es uno de los grandes proyectos, y no solo del jazz, sino de la música popular, de la música folclórica, la música sinfónica, etcétera, etcétera, pero de una manera ordenada, a manera de álbumes, ¿no? Porque hay demasiada obra en nuestro país, es como si fuera un continente, México, ¿no? Es gigantesco, ¿no? Sí, Rico en cultura, exagerado. Lástima el desorden, pero ojalá que nos ordenemos un poquito más. Claro. claro que sí, claro que sí. Bueno, y yo quisiera también preguntarte, bueno, ¿existen antecedentes del concierto de Eugenio Toussaint para instrumento solista y orquesta que no sea necesariamente para piano? En nuestro país no existe, hasta donde tengo yo entendido, no existe ninguna intento ni obra terminada con tales cualidades. Y de hecho, a nivel mundial es también bastante innovador. O sea, sí existen arreglos, sí existen algunos conciertos en los Estados Unidos, sobre todo, por supuesto. Pero así como que para piano improvisado o como para instrumento improvisado, es muy escaso ese material a nivel mundial hasta la actualidad, ¿no? Entonces esta obra de Eugenio, maravillosa obra para piano improvisado, concierto para piano improvisado y orquesta, es en muchos sentidos genial desde mi punto de vista. Sí, a mí me gustaría mucho ver desde tu punto de vista y desde el tuyo también, Guillermo, me gustaría mucho que nos platicaras acerca de la experiencia de este concierto. Y yo veo que, bueno, hay una base y después el piano improvisa cierto número de compases. Siento que también, por ejemplo, se va muy de la mano con el contrabajo en ocasiones. Entonces, yo creo que también eso es muy interesante, ¿no? Porque no estamos los músicos a lo mejor que tienen una carrera profesional, pero no se han abierto al jazz. A veces yo creo que para ellos es un poquito complicado porque los músicos de conservatorio a lo mejor estamos muy acostumbrados a que lo que dice aquí y de ahí no te Claro. sales porque ya pecaste, ¿no? O sea, según la formación del conservatorio. Entonces, bueno, a mí me gustaría mucho saber eso, porque yo creo que a lo mejor en cada uno de los ensayos sale una versión diferente, obviamente, porque pues es improvisación, ¿no? Entonces, me gustaría hablar acerca de la estructura. Yo creo que debe haber cierta estructura y además, bueno, pues ya viene el componente de la
improvisación, ¿no? Claro, sí, pues mira, precisamente ese punto que mencionas, Beania, es muy importante en muchos sentidos. El primer sentido es que definitivamente el jazz tiene esa cualidad. Cada vez que se toca es diferente y depende de quién lo toque es cómo va a sonar. En el mejor de los sentidos, la personalidad de cada músico va a ser reflejado, ¿no? Y eso debería existir también en la música de concierto, ¿no? Que es lo que sucedía antes, ¿no? O sea, ibas a ver los conciertos de Beethoven y depende de quién lo tocaba, es la cadencia, ¿no? Ahora todos Ah, escuchamos la misma cadencia, ¿no? Y muy pocos casos escuchas, ah, es que fue la cadencia de este pianista, ¿no? O que la improvisación en ese momento, ¿no? Todavía existe todavía esa pequeña tradición que existía muy fuertemente en el barroco, lo sabemos, ¿no? La improvisación era demasiado importante, ¿no? Por ahí en el libro este de Ana Magdalena Bach, que dice que la obra más increíble de Bach nunca se va a volver a escuchar, porque fue la que improvisó, ¿no? Que eso es espeluznante pensarlo, ¿no? Wow. Eh, yo creo que es un factor que se debería de implementar en la formación académica, ¿no? Definitivamente, o sea, la improvisación no la inventó el jazz, la inventó el ser humano, ¿no? así es. Entonces creo que es un factor que nos está faltando en algunos aspectos académicos, ¿no? De la formación. Claro, Yo quisiera agregar algo, si se pudiera. claro, claro. Eh, bueno, acompañar a Daniel Hidalgo Wong es toda una experiencia, es un deleite. Eh, Efectivamente, cada ocasión en la que tocamos la obra ensayando fue distinta y Daniel tiene una energía desbordante que hace que sus músicos, los músicos que estamos junto a él, nos subamos al tren sí o sí, ¿verdad? Para darle batería, por así decirlo. Obviamente, el escuchar un entorno distinto en el piano hace que, pues, en una parte de improvisación pueda durar 16, 32, 64 compases y esté uno escuchando los juegos armónicos y sepas que cualquier cosa va a suceder, pero cualquier cosa va a suceder de un ensayo a otro y eso es fantástico. Sí, Mantiene a todos alerta. Eh, Recientemente dirigí a también otro fantástico solista, Yamandú Costa, guitarrista, y cada ensayo fue distinto. Y comentaba lo mismo, ese sentido de improvisación está. Y me decía, bueno, mira, no sé, depende de la gente, cómo me sienta, pero ahí nada más te hago con la cabeza y adelante, ¿no? Entonces era con mucha sangre fría voltear y confiar y esperar que no moviera la cabeza más de la cuenta. Pero era esperar el movimiento de cabeza y estar escuchando e involucrarte con esa improvisación, ¿verdad? Y eso le Claro. da una riqueza absoluta. Entonces, para uno de músico, escuchar a Daniel Hidalgo, Yamandú Costa en ensayos es como vivir varios conciertos y varios conciertos, varios microconciertos. Y bueno, otra característica de Daniel es el ímpetu y la energía del ensayo. El ensayo está al mismo nivel que el concierto. Y todavía en el concierto le da 3 rayos para arriba. Gracias. Entonces, pues es un deleite, realmente. sí, No, pues, así igualmente, es. maestro Guillermo. Y gracias por esas flores. Fue un placer realmente coincidir ahí en ese maravilloso concierto. Sí, no, al contrario. Yo estaba citando un poquito la entrevista que tuvo el maestro Guillermo con el maestro Jesús Medina. Se hablaba acerca del concierto y bueno, él mencionaba que este concierto estaba, este, de alguna forma, estaba, o sea, habían sido Sí, 3 piezas de Sacbé, que era el grupo jazzístico de Eugenio Toussaint. Había tomado 3 de ellas y de hecho en una de ellas, en el segundo movimiento, estaba dedicado a su esposa.
Entonces a mí me gustaría saber, bueno, acerca de esas obras, la información que ustedes tienen de esas 3 piezas de Sagué. Claro, bueno, Sacbé es uno de los grupos más icónicos que ha existido en la historia del jazz mexicano, ¿no? Y precisamente es una de sus piezas de Sacbé donde aparece, la que aparece en el Real Book, ¿no? Las Pulgas Freeway, porque ellos vivieron mucho tiempo en Los Ángeles, mientras eran digo ellos, los hermanos Toussaint, mientras eran músicos de Polanca, ¿no? Porque Eugenio Toussaint fue mucho tiempo el director musical de Polanca, lo cual es también un orgullo para un mexicano, ¿no? Wow. Sí, Claro. y estuvo en Los Ángeles viviendo mucho tiempo y era muy, muy reconocido. O sea, tú te le preguntas a músicos de jazz si se acuerdan de Eugenio, ¿no? Precisamente, sobre todo Eugenio. Y bueno, cada quien agarró su camino, pero lo que mencionabas de las piezas, definitivamente lo que hacía Eugenio es, siempre todo su material tenía como otra etapa. Primero lo escribí para piano, luego lo escribí para el cuarteto de Zach B con saxofón, que en un principio era Alejandro Campos y luego era John Cross en Los Ángeles. Y posteriormente las pasaba a hacer obras sinfónicas, también no solamente obras sinfónicas como el caso del concierto, sino también obras para cuartetos de cuerdas, etcétera. Todo llevaba como una evolución y varios compañeros, porque también estuve involucrado mucho en este ámbito de la música contemporánea, que le dicen contemporánea. eh, Me tocó estrenar muchísimas obras y muchos de los compañeros mencionaban mucho las obras de Eugenio, como unas obras totalmente diferentes a todo lo que tocamos usualmente en esos foros de música nueva, ¿no? Y como música más fresca, por decirlo así, Sí, donde el resultado sonoro era como muy agradable. Tenía su dificultad porque la tiene, como todas las obras contemporáneas son muy, muy difíciles, tiene uno que ser ingeniero y licenciado y no sé qué más de su instrumento, ¿no? Conocer la acústica del instrumento, la física, la química, la no sé qué, pero el resultado sonoro a veces no es tan rico, esa es la realidad, ¿no? Con este experimento de música nueva, pero la música de Eugenio siempre era como muy agradable el resultado final. Y sí, precisamente eso es lo que hizo con 3 de sus piezas de Zach B. Las convirtió en movimientos de concierto, que pudo haber hecho mucho más, por supuesto que sí, y que creo que se debería hacer los homenajes correspondientes, pero en el sentido grabar su obra, regrabar su obra en muchos aspectos. Yo le hice la propuesta a Enrique Toussaint, él se quedó a vivir en Estados Unidos y creo que vive en Boston, es maestro en una universidad, hizo su vida en Estados Unidos muy bien, académicamente. Le hice la propuesta, no se ha podido dar esta reunión para grabar la música de Eugenio a trío, pero pues con el único hermano que queda vivo de los hermanos del Zach B, claro. porque Fernando Toussaint pues ya falleció también. Entonces tengo esa idea, ¿no? Espero lograrlo, Sí, ¿no? ojalá. Sería maravilloso, ¿no? Grabar la obra de Eugenio. Y bueno, no sé si puedo agregar sobre aquella plática con Chuy Medina, cuando me invitaron a dirigir el concierto, platiqué con Chuy y me comentaba que antes de hacer este concierto hubo una relación muy cercana al grabar varias obras de Eugenio con orquesta sinfónica y fue su productor en muchas cosas, me parece, con la Camerata y demás. Y en alguna ocasión Eugenio le dijo, estoy componiendo obras para otros, pero tú y yo no hemos tenido oportunidad de interactuar en el escenario. Entonces, lo que me decía Chuy era que esta obra nació del deseo de hacer música juntos, del binomio director-compositor. Y ahí nace esta primera interacción. Bueno, esta obra que está dedicada a Jesús Medina y que fue popularizado, creo yo, bastante por Alondra de la Parra y el disco compacto de Alma Mexicana, ¿no? Sí. Eh, que eso le dio la vuelta al mundo y fue un boom para todos los compositores que participaron, donde el mismo Eugenio
toca el segundo movimiento, ¿no? Entonces, incluso con la Sinfónica de nuestro estado, vino Eugenio Toussaint pocos meses antes de morir y tocó la obra. Entonces, y bueno, tú comentabas hace rato, tras bambalinas, de un encuentro que tuviste con Toussaint. No sé si los puedas compartir. Por supuesto, ese fue un encuentro maravilloso porque Eugenio y yo no nos conocíamos en persona. Sabíamos que existíamos, pero no nos habíamos contactado de ninguna manera. Pues siendo pianistas de jazz, pues siempre cada quien con su proyecto, ¿no? No coincides. Eh, y afortunadamente la Big Band Jazz de México se le ocurrió hacer conciertos con dos pianistas y el otro pianista era Eugenio. Entonces estábamos ahí, coincidimos en el lunario, del Auditorio Nacional. Y bueno, en esa época Eugenio ya estaba como en una etapa más decaído, ¿no? Yo lo super admiraba todo el tiempo y él estaba como pues más triste, en una etapa triste de su vida, digamos, ¿no? Que desembocó en una tragedia que todos conocemos, pero tuve la fortuna de compartir el escenario con Eugenio y antes de salir me decía, cualquier cosa que veas que fallo, tú ayúdame. Y yo, ¿cómo crees? Tú eres Eugenio, yo soy el que te va para arriba, por favor. Fue un encuentro maravilloso, muy humano, en una etapa muy especial, muy sensible de Eugenio. Y entonces fue increíble coincidir con ese gran artista pues en un muy maravilloso escenario y con una bella orquesta de jazz, la Big Band Jazz de México. Ojalá que existiera grabación de eso. No sé si exista, ¿no? Récord de eso. Voy a averiguarlo porque sería maravilloso tenerlo. Claro. Claro. Sí, Y pues qué bueno, también, fortuna. sí. Perdón, qué Sí, no, no, sí. fortuna. No, y también, Daniel, tú tienes una obra para jazz y orquesta o varias, para instrumento solista y orquesta. Sí, definitivamente. Tuve la fortuna de que cuando decidí empezar a grabar mi obra, grabé un disco para voz y piano, y entre ellas grabé una obra que es un choriño, que es una música folclórica del Brasil, la cual tuvo como mucho éxito, gustó muchísimo, tanto que la Sinfónica Nacional me pidió hacer una versión que era para voz y piano, una versión para sinfónica, Big Band infantil y trío de jazz. Wow. O sea, el opuesto, ¿no? El formato más grande que se les puede ocurrir. Nada más faltó el ballet y el coro, ¿no? Y en efecto, escribí esa versión sinfónica del Choriño Perpetuo que se llama, y se estrenó en Bellas Artes para celebrar el Día Internacional del Jazz. Entre otras de mis obras, ¿no? Por supuesto tengo concierto para piano, este, que no se ha estrenado tampoco, que tenemos pendiente el maestro Guillermo y yo hacer ese Sí. proyecto. Definitivamente lo tenemos guardado. Se nos han atravesado algunas situaciones pandémicas, pero lo lograremos definitivamente. Por supuesto que sí. Sí, y bueno, y sería un honor si se pudiera hacer el estreno dentro de la plataforma del festival. La verdad es que yo Sería creo que sería increíble. un honor poderlo estrenar. No, pues Esperemos maravilloso yo. ya en breve. Definitivamente, ya que se normalice todo, ¿no? Claro, además yo creo que lograron una mancuerna buenísima, la verdad. Los felicito a los dos. Este concierto es muy disfrutable y yo creo que pues esta entrevista nos va a permitir también verlo de diferente forma, ¿no? Es como un antecedente y después sentarse a disfrutar del concierto. Pues sí, fue una experiencia maravillosa. Para mí fue un gran privilegio tanto tocar con la orquesta, con viejos amigos, y conocer y disfrutar al maestro Guillermo, que es tanto una persona, un ser humano maravilloso, como un gran artista con el que me encantaría hacer muchas más colaboraciones. Lo mismo digo, maestro. Muchas gracias. Pues Con toda admiración. muchas gracias por estar a los dos y pues un fuerte abrazo y vamos a disfrutar de la obra. Muchas gracias, maestra, por la invitación, por supuesto. Muchas Gracias. gracias. Ujú.